Saludos, saludos y muy buen día para todos ustedes. Gracias por estar en este tu programa Despertar Cristiano desde Monción, República Dominicana, a través de esta estación de radio digital Fénix Radio. Saludos, saludos para mis amigos de Facebook, para mis amigos de TikTok, también para los que están ahí a través de la plataforma digital de esta estación de radio digital Fénix Radio. Saludos para todos ustedes. Estamos aquí comenzando este programa Despertar Cristiano de 8 de la mañana a 9 de la mañana. Estamos explicando lo que es las escrituras. Así que si tú quieres aprender de las escrituras, quédate conmigo durante esta hora de 8 a 9 de la mañana. Saludo para todos ustedes. Saludo ahí para Sonia Díaz, también para Tomasina, Caballito Reyes, dice, eso está bien. Así que saludo para todos ustedes ahí a través de TikTok. Gracias por acompañarnos. Si desean ponerse en contacto con nosotros, la línea de comunicaciones está abierta. Simplemente pueden marcar al 809-721-5028. Totalmente gratis a través de la aplicación de WhatsApp. Usted puede ponerse en contacto con nosotros gratis al 809-721-5028. Ahí está la línea abierta para todo el público. También saludo ahí para Ninito. Dice, Ninito te saluda. Saludo para Ninito. Allá también para Caballito Reyes. Saludo también para Pau Vázquez y demás personas que están a través de TikTok. Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a orar en esta mañana para que sea el Espíritu Santo quien hable a través de nosotros. En este programa, señores, estamos explicando las escrituras. Estamos en el libro del Éxodo. Ya hemos explicado los evangelios y decidimos comenzar ahora a explicar el Antiguo Testamento. Y entonces estamos explicándolo punto por punto, letra por letra, para que no se nos escape nada. Y así, porque dice el Señor Jesucristo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Entonces, si usted solamente se pone a escuchar lo que son los predicadores, que hoy vienen con un tema y mañana con otro, pero nunca le explican la Biblia punto por punto. Hay personas que quieren conocer qué es lo que es la ofrenda, cómo se da, qué es lo que es el diezmo, cómo se da, qué hizo Dios con Abraham, qué hizo Dios, por qué es el pecado. Todo eso se necesita leer la Biblia completa. Entonces, muchas personas quieren saber quién es Jesucristo, cómo vino, quién es Él, cuál es su rol en el cielo. Nada de eso se explica. Lo que tenemos son tabúes de religiones en la mente y eso no ayuda a avanzar. Por esto es que tenemos que leer las escrituras cada día, estudiarla para avanzar en el conocimiento bíblico. Tenemos que avanzar en el conocimiento bíblico. Vamos a orar en esta mañana. Eterno Padre, creador de los cielos y de la tierra, santo y poderoso, en el nombre de su Hijo Jesucristo, en este momento, Padre amado, me dirijo a usted con su mayor respeto en esta oración para pedirle que su Espíritu Santo, Señor, esté aquí conmigo y que no sean palabras mías las que el público escuchará, sino que sean de Cristo. Que su Espíritu Santo, Señor, me guíe a toda verdad y me ayude en toda justicia. Mire este programa, esta emisora y el público que está escuchando. Señor, si hay alguno que está enfermo, si hay alguno que está pasando por alguna necesidad, Señor, que usted pueda solucionar, ayudarle, Señor, en los problemas y en los afanes cotidianos de esta vida. Señor, si estamos confundidos, que usted nos ayude a ver la luz de Cristo. Padre amado, que usted nos ayude, Señor, a aceptar que Cristo es el Señor. Padre, ayúdenos a caminar de forma correcta. Mire que esta humanidad, Señor, esta generación, estamos corrompidos por causa del pecado, Señor. Por favor, le pedimos
de su misericordia para la República Dominicana, para los países, Señor, donde llegan las ondas expansivas de esta emisora a nivel mundial. Rogamos también por su pueblo de Israel, y que en esta mañana, Señor, su palabra sea escuchada y sea recibida por numerosas, Señor, poblaciones y personas a nivel mundial. Se lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. También, si usted desea una oración, si desea que el Señor que dirija a usted una oración al Padre por usted, pues también se puede poner en contacto marcando al 809-721-5028. Ahí está la línea de comunicaciones, marcando al 809-721-5028. Vámonos a las Escrituras. Nos encontramos en el capítulo... Estamos en el capítulo 15. El versículo 22 en adelante. Perdón, estamos en el capítulo 16. Ya leímos lo que son las aguas amargas. En el día de ayer estudiamos cuando el pueblo de Israel llegó a la Mara, llegó a un lugar donde había aguas amargas, y cómo el pueblo de Israel, en vez de orar, en vez de pedirle de favor a Dios que le diera agua, lo que hicieron fue murmurar y así sucesivamente. Hoy estamos en el capítulo 16. Vamos a leer el capítulo 16, donde vuelve y se reafirma lo que son los pan sin levadura. Pues recuerden que el pueblo de Israel, Dios le estableció lo que es la Santa Cena del Señor, lo que es la Pascua. Y el pan sin levadura se celebra el día de Pascua. Y eso es algo contradictorio, porque ya hoy en día los cristianos han dejado esta celebración. Ya no la celebran. Los cristianos no la celebran. Pero entonces siguen celebrando la Santa Cena, que es la misma Pascua. Entonces, ¿por qué ya los cristianos no celebran la Pascua? Los cristianos antiguos, los primeros cristianos, ellos continuaron celebrando la Pascua con los panes sin levadura. Entonces, ¿por qué ya hoy no se celebra? Pero por esto es que no podemos desvincularnos de lo que es el pueblo de Israel y de lo que son las Escrituras. Pues ya la Pascua, como debe ser celebrada, no se celebra. Bien, dice aquí el capítulo 16 del Éxodo lo siguiente. Capítulo 16, versículo 1, dice lo siguiente: toda la congregación de Israel partió de Elim y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí. El 15 del segundo mes, después de salir de Egipto, toda la congregación de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Vuelven a murmurar. Dijeron los israelitas: ojalá hubiéramos muerto por mano del Señor en Egipto, cuando nos sentábamos ante las ollas de carne. En esto, ¿ven ustedes cómo las malas costumbres de este mundo nos hacen pecar ante Dios? Ellos decían: a pesar de que éramos esclavos, nosotros estábamos bien. Ya ellos estaban acostumbrados a la esclavitud.
Vean cómo dice. Dijeron los israelitas: ojalá hubiéramos muerto por mano del Señor en Egipto, cuando nos sentábamos ante las ollas de carne, cuando comíamos pan en hartura. Wow. Oigan, comían pan en hartura, o sea, comían pan hasta llenarse. Wow. Nos habéis sacado a este desierto para matarnos. Nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Oigan lo que está diciendo el pueblo de Israel. Para matar de hambre a toda esta multitud. El Señor dijo a Moisés: os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá diariamente y juntará la porción para cada día, para que yo lo pruebe, si andará en mi ley o no. Oigan esto. Dese cuenta cuál es la ley de Dios. Esto tiene al mundo en una equivocación grande. Fíjese bien a qué es lo que Dios le llama ley de sí mismo. Esto es bueno. Ojalá la iglesia completa donde yo me congrego y todas las iglesias escucharan este testimonio de Dios hoy, para que usted comprenda a qué es que Dios le llama su ley. Ojalá usted lo escuchara hoy, para que usted vea qué es lo que Dios llama su ley. Porque en este relato bíblico vamos a ver a qué Dios le llamó ley. Cuando estaban en el desierto, ellos murmuraron y dijeron, los israelitas dijeron: ojalá hubiésemos muerto allá. O sea, ojalá y hubiésemos pecado, es lo que ellos dijeron. Ojalá y Dios no hubiese tenido de nosotros misericordia y nos hubiese matado allá en la abundancia. Porque ellos sabían que estaban pecando. Ojalá y el Señor no hubiese tenido de nosotros misericordia y nos hubiese matado con todo y pecado allá en Egipto, donde comíamos pan hasta saciarnos y nos sentábamos frente a las ollas de carne, dicen ellos. Dice aquí. Pero dice el Señor que Él estaba haciendo esto para probar a Israel a ver si iba a caminar conforme a su ley. Y usted sabe qué es lo que la palabra de Dios, la Biblia de Dios, llama ley. Desde el Génesis vemos cuál es la ley de Dios. Muchas personas creen que la ley de Dios solamente se basa en 10 mandamientos que el Señor dio en Sinaí. No, eso no es la ley de Dios. Eso es parte fundamental de lo que es la ley de Dios. Pero aquí vamos a ver que la ley de Dios es su palabra y lo que Él ordena que sale de Él mismo. Por ejemplo, vamos a leer aquí ahora, cuando el Señor da instrucciones, oigan bien esto, el Señor da instrucciones a Israel, da instrucciones a Israel cómo debían comer el maná, o el pan del cielo, como se le llama en la Biblia. Ahora, ¿qué pasa? Respetó el pueblo de Israel esa orden. Esto Dios lo llamó ley, porque es que
toda palabra que sale de Dios debe ejecutarse tal cual Dios la dice. El que no la ejecuta, el que no la obedece como Dios lo dice, ya violó la ley de Dios, porque la ley de Dios consiste en obedecer su palabra como Él lo dice. Esto es ley. Esto es ley. O sea, la forma en que Dios obra es que usted tiene que escucharlo y hacer las cosas como Él se la dice. Esto es una ley celestial. Esto es para los ángeles y para toda criatura que Dios ha creado. Esa es la ley de Dios. Jesucristo vino a la tierra e hizo todo tal cual Dios le decía. Jesucristo escuchaba y veía de su Padre. Y Él nos enseñó y dijo: obedezcan a mi Padre en todo, tal cual yo lo hago, porque yo obedezco a mi Padre en todo. Esta es la ley, obedecer a Dios en todo. En todo. Esta es la ley de Dios. Aquel que desobedece a Dios le está diciendo que Dios tiene menos conocimiento que la persona que desobedece. En esto consiste la ley de Dios. Ahora, los mandamientos son parte de la ley de Dios. Los mandamientos son parte de lo que es la ley de Dios. Pero la verdadera ley de Dios es su palabra, lo que Él te dice que haga y tú no lo haces. Esa es la forma de obrar. A esto es que la Biblia llama ley. Vamos a ver ahora cómo el Señor instruye a los israelitas cómo comer el pan, lo que se llama el maná, el pan del cielo, por ejemplo. Y hubieron los israelitas, hubieron muchos que desobedecieron a Dios en la forma de cómo comer este pan, y por eso pecaron. El mismo Dios dice: yo quiero ver si ellos me van a obedecer a mí. Vamos a ver lo siguiente. Dice: dijeron los israelitas: ojalá hubiéramos muerto por mano del Señor en Egipto, cuando nos sentábamos ante las ollas de carne, cuando comíamos pan en hartura. O sea, era en derroche. Nos habéis sacado a ese desierto para matar de hambre a toda esta multitud. El Señor dijo a Moisés: os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá. Oigan bien, aquí está la instrucción de Dios, porque vuelvo y explico, vuelvo a explicar de nuevo lo que es y por qué Dios llama ley a toda palabra e instrucción que sale de su boca para el ser humano. Porque este fue el pecado en Edén. El pecado en Edén fue desobedecer en la forma en que Dios le dijo que vivieran en el Edén. Dios le dijo a Adán: mira, yo te pongo aquí, tiene todo a tu alrededor, todos los frutos tú los puedes comer, pero menos de este árbol que está en el medio del huerto. De ese vas a alejarte. Esa fue la ley de Dios, fue su propia palabra, su propia ordenanza. Ahora aquí el Señor está dejándole ver al pueblo cuál es su verdadera ley, que es Él mismo, su propia palabra. Entonces Él dice: el Señor dijo a Moisés: os haré llover pan del cielo,
y el pueblo saldrá diariamente y juntará la porción para cada día, para que yo lo pruebe si andará en mi ley o no. O sea, de esta forma el Señor sabrá si ellos van a obedecer al Señor tal cual Dios dice las cosas. Es como hoy en día el cristianismo no está haciendo las cosas tal cual Dios las ha dicho. Están cambiando. Y este es el pecado. Esto es el quebrantamiento de la ley de Dios. Están cambiando las palabras de Dios y esto es pecado. Lo dice aquí la palabra. Esto es el pecado. Hacer las cosas contrarias a como Dios la dice. Esto es el pecado. Fíjese lo que sigue diciendo. Pero el sexto día prepararán lo que hayan juntado, que será el doble de lo que junten cada día. Al sexto día, Dios le dice, el sexto día ustedes van a juntar doble porción de alimento para que le dure para el otro día. Entonces Moisés y Aarón dijeron a todos los israelitas, esta tarde sabréis que el Señor os sacó de Egipto. Oigan bien, ellos dicen, esta tarde ustedes van a saber que es nuestro Dios quien nos ha sacado de Egipto. Pues van a ver su mano obrando. Y a la mañana, oigan bien, y a la mañana veréis la gloria del Señor, porque Él ha oído vuestra murmuración contra Él. Porque nosotros, oigan bien, porque nosotros, ¿qué somos para que murmuréis contra nosotros? Aquí está hablando Moisés y Aarón, por ejemplo. ¿Qué somos nosotros para que ustedes se quejen con nosotros? O sea, no ha salido de nosotros sacarlos de Egipto. Esto ha venido del Señor. Y como se estaban quejando y dijeron que era mejor que Dios lo hubiese matado allá en Egipto, Dios lo está probando y le va a cumplir su palabra. Y dice, y agregó Moisés, versículo 8, y agregó Moisés, a la tarde el Señor os dará carne para comer. Oigan bien esto. A la tarde el Señor os dará carne para comer, y a la mañana os dará pan para saciaros, por cuanto Él oyó vuestra murmuración contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Oigan bien esto. No solamente el maná, Dios le dio carne y pan, lo que pidieron, carne y pan. Muchos dicen que solamente fue maná, no, pero aquí dice que ¿qué? Aquí dice, oigan bien, agregó, a la tarde el Señor os dará carne para comer, en la tarde. Y en la mañana os dará pan para saciaros. O sea, va a haber pan y va a haber carne. Por cuanto Él oyó vuestra murmuración contra Él. O sea, el Señor escuchó la murmuración de ellos, donde ellos culparon a Dios que Dios lo tenía pasando hambre. Dice, porque nosotros, ¿qué somos? O sea, nosotros dos, ¿qué somos? Dicen ellos. Vuestra murmuración no es contra nosotros, sino contra el Señor. Dijo entonces Moisés a Aarón, oigan bien, dijo entonces Moisés a Aarón, di a toda la congregación de Israel, acercaos a la presencia del Señor, que oyó vuestra murmuración.
Cuando Aarón estaba hablando a toda la congregación, los israelitas miraron hacia el desierto y vieron la gloria del Señor que apareció en la nube. Y el Señor dijo a Moisés: he oído la murmuración de los israelitas. Diles: al atardecer comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy el Señor vuestro Dios. Y al atardecer llegaron codornices que cubrieron el campamento, y a la mañana descendió rocío alrededor del campamento. Cuando el rocío cesó de descender, vieron sobre la superficie del desierto algo menudo, redondo, parecido a la escarcha. Y al verlo, los hijos de Israel dijeron: ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés le dijo: es el pan que el Señor os da para comer. Esto es lo que el Señor ha mandado. Junte cada uno lo que pueda comer, un homer por persona. Conforme al número de vuestras personas, cada uno juntará para los que están en su tienda. Y los israelitas lo hicieron así, y juntaron unos más y otros menos. Y cuando lo medían por homer, no sobraba al que había juntado mucho, ni faltaba al que había juntado poco. Cada uno juntó lo que podía comer. Fíjese claramente, porque ya el Señor le había dado las ordenanzas. A esto Dios le llama ley. A como Él dice las cosas, el que escucha debe ejecutarla. Estamos hoy en día equivocados porque las religiones nos han metido en la mente que la única ley de Dios son los 10 mandamientos. No, los 10 mandamientos son parte de la ley de Dios, que es diferente, porque son parte de la instrucción de Dios. No sé si ustedes están entendiendo. Muchos dicen, no, porque el Señor en el desierto solamente le dio maná. No, aquí nos dice eso. Aquí dice que el Señor escuchó la queja de ellos y por la tarde le daba carne y por la mañana le daba pan del cielo, lo que llamamos maná. No me esté cambiando la escritura. Hable las escrituras como son. Mire el versículo 8, que es lo que dice. Dice: y agregó Moisés, el versículo 8 del capítulo 16. Dice: y agregó Moisés: a la tarde el Señor os dará carne para comer, y a la mañana os dará pan para saciaros. En la mañana van a recibir el maná y en la tarde van a recibir la carne. Y esto lo hará el Señor. Dios le dio alimento, lo que ellos pidieron. Pidieron pan, le dio pan. Pidieron carne, le dio carne. Porque Dios escuchó la murmuración. Ahora, lo que Dios le dio a ellos, donde se violó ese mandamiento, fue que Dios le dio las instrucciones. En la mañana cada uno tome del pan la porción que vaya a comer. Y en la tarde también. El día sexto
tomen ustedes una porción doble para comer. De los dos, carne y pan. Pero hubieron muchos que después no lo hicieron así. Miren, dice, y Moisés les dijo, Moisés les dijo, ninguno deje de ellos nada para mañana. También, no deben dejar nada para mañana. Pero no obedecieron a Moisés. Oigan bien, pero no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron para el día siguiente. Aquí está. Ya ahí hay pecado. ¿Por qué? Porque el Señor le dio instrucciones cómo hacer las cosas. Oigan bien esto. El pueblo de Israel venía pasando necesidad. No estaba confiando en Dios, sino que tenía duda. Por ejemplo, le voy a contar una pequeña historia en la cual se parece a lo que estamos leyendo ahora, para que usted pueda entender. En esas tierras de Egipto, de Bagdad, cuando había una guerra, una vez, escuché yo esta historia, habían un orfanato donde habían niños los cuales estaban pasando hambre por la guerra. Y los niños no podían ni dormir. El hambre lo estaba matando. Pero un día oraron a Dios, estaban orando por comida, porque no tenían que comer. No tenían que comer. El hambre lo estaba matando. Pero un día oraron a Dios. Y Dios escuchó esa oración. Y al otro día pasaron una cuadrilla de aviones. Y esos aviones enviaron cajas con paracaídas. Y cayeron donde estaban esos niños con hambre en esas ciudades. Cuando fueron los que cuidaban a los niños y esas personas de esas ciudades, vieron que había pan, que habían alimento, habían comida. Y llevaron al orfanato donde estaban los niños hambrientos. Pero había algo que todavía, aunque tuvieran comida los niños, seguro, por varios días, había algo que tenía desconcertado a los que atendían los niños. Ellos veían a los niños asustados, nerviosos, por causa de las bombas y por causa también del hambre. Había que hacerle tortillita de tierra con un poquito de sal para que esos niños comieran tierra con un poquito de sal. Pero ahora tenían comida. Entonces ellos veían que los niños no dormían tranquilos hasta que uno entendió la situación. Uno de los maestros entendió la situación del por qué los niños no dormían tranquilos. Entonces dijo: vamos a acostar a los niños y vamos a darle un trozo de pan para que lo sostengan. Entonces, cuando los niños se fueron a dormir, los maestros, cada uno, agarró una fundita y un pan para que el niño se acostara y viera la fundita de pan cerca de él y la abrazara. Fue totalmente un éxito. Los niños
se durmieron con la esperanza de que al otro día iban a tener pan para comer. Asimismo estaba el pueblo de Israel en aquel entonces. El pueblo de Israel no tenía la confianza certera de que Dios al otro día le iba a dar el pan, y por esto desobedecía a Dios. Es igualmente que nosotros, muchas veces nosotros decimos, vamos a comer, vamos a hacer esto, porque no sabemos qué nos traerá el día de mañana. Pero que Dios te dice, confía en mí, que yo soy tu Padre. Yo no soy un Dios de eso que tú conoces, que quiere destruirte o que quiere mal para ti. Yo quiero bien para ti. Y por esto es que Dios le llama ley a Él mismo. Él es la ley. En la forma en que Él habla, esa es la ley de Dios. Si nosotros como seres humanos, por algún motivo, hacemos lo contrario como Dios dice las cosas, o parecido, pero no lo hacemos exactamente como Él dice, estamos pecando contra Él porque no estamos confiando, no estamos creyendo en Él. Y esto era lo que estaba haciendo el pueblo de Israel ahí en el desierto. No confió. Dios le dijo, tranquilos, yo le voy a dar de comer todos los días. Pero ellos, ¿qué hicieron? Guardaron más. Dios le dijo, un solo día ustedes van a guardar más comida, y es el día sexto. Pero ellos, ¿qué hicieron? Guardaron más. Entonces, este fue el pecado. No solamente fue maná, como muchos dicen, no, porque Dios nada más solamente le dio maná, pan del cielo. No, Dios le dio el mismo día, en la mañana, maná, y en la tarde, carne. Lo dice claramente. Véalo donde lo dice aquí. El versículo 8 lo dice. Y agregó Moisés, vaya al versículo 8 del capítulo 16. Ahí dice claramente, y agregó Moisés, a la tarde el Señor os dará carne para comer, y a la mañana os dará pan para saciaros, por cuanto Él oyó vuestra murmuración contra Él. Y este es lo que llama maná. Esto es lo que Dios llama maná. Pero Dios llamó esto, que haría esto, para ver si el pueblo andaría en su ley. Pero a lo que Dios se refiere como su ley, es que si andarían conforme a como Dios dice las cosas. Esta es la ley de Dios. La ley de Dios no consiste en 10 mandamientos, en un mandamiento, en una ordenanza, no. La ley de Dios, como Dios se rige a sí mismo para ángeles y seres humanos, es que como Él diga las cosas, debe ser ejecutado, debe hacerse. Y hoy en día tenemos una balsa de religiones contradiciendo la palabra de Dios, y nos están llevando al pecado. En Isaías, miren lo que dice en Isaías, y es para nuestros tiempos, que nuestros líderes religiosos nos están haciendo perder por esta culpa, porque ellos mismos desobedecen la palabra de Dios y nos enseñan a nosotros a desobedecerla también. Miren lo que dice Isaías, porque es para nuestro tiempo. Déjenme buscarlo aquí para que ustedes vean. Esto es para nuestros tiempos, porque serán quemados, dice la palabra de Dios. Por eso el pueblo va a ser quemado. Y lo dice claramente, los profetas y
a los profetas, a los ancianos, todos van a ser quemados por causa de estar desobedeciendo lo que es la palabra del Señor. Voy a buscar aquí. Miren, dice aquí, Isaías capítulo 9, dice: por tanto el Señor no se complacerá en sus jóvenes, ni de sus huérfanos y viudas no tendrá lástima, porque todos son falsos y malignos, y toda boca habla insensatez. Con todo, vamos a leerlo un poquito más arriba. Miren lo que dice aquí, por ejemplo, lo voy a leer un poquito más arriba. El versículo 14, donde dice que Dios cortará. Y esto no es para aquel pueblo, porque aquí está hablando para el día del Señor. Esto es para nuestros tiempos. El libro de Isaías es como un complemento del libro de Apocalipsis, porque nos habla de nuestros tiempos. Mírenlo como dice el versículo 14 del capítulo 9 del libro de Isaías. Dice: el Señor cortará de Israel cabeza y cola, rama y caña en un mismo día. Oigan bien esto. Aquí está hablando, por ejemplo, nosotros que somos considerados ramas y ramas silvestres. Aquí dice que todos en un mismo día van a ser cortados. Pero van a ver el por qué. Miren, el anciano, oigan bien esto, el anciano prominente es la cabeza. ¿Qué? Oigan, el anciano prominente es la cabeza. El profeta que enseña mentira es la cola. Porque los dirigentes de este pueblo son engañadores, y por eso sus dirigidos se pierden. ¿Qué está pasando hoy en día? Hoy en día. Y quizás muchos dirán: no, eso era para aquel tiempo. Para aquel tiempo. Pero Dios habla claramente que con fuego que a esta gente lo va a quemar. Sigue diciendo: por tanto el Señor no se complacerá en sus jóvenes, ni de sus huérfanos ni viudas tendrá lástima, porque todos son falsos y malignos, y toda boca habla insensatez. Con todo no ha cesado su enojo, antes su mano sigue aún extendida. Porque la maldad se encendió como fuego, zarzas y espinos devorará. Se encenderá en lo espeso del bosque, y subirán como descensos molinos de humo. Por la ira del Señor Todopoderoso será quemada la tierra, y el pueblo será como pasto del fuego. El hombre no tendrá piedad de su hermano. Ustedes ven que es para nuestros tiempos. Esto no era para el tiempo de Israel, es para nuestro tiempo, porque nuestra tierra está amenazada con fuego por causa de estos falsos profetas y por causa de estos malos maestros y malos ancianos, que en vez de enseñar al pueblo a obedecer las cosas tal cual Dios las dice, lo que te enseñan es a obedecer las cosas como te lo dice una religión, como a la religión le parece que está bien. No, eso no es así. No se someta a mandamiento de hombre, a como le parece bien. Si el Señor te dice: trae el diezmo cada año, llévelo cada año. Si el Señor te dice:
Aparta tu diezmo y dale a la viuda, dale a los huérfanos, dale a los necesitados. Hazlo así. No te lleve de la religión que estás pecando. ¿Por qué? Porque entonces estás desobedeciendo el mandamiento de Dios. Estás desobedeciendo el mandamiento de Dios. Mire lo que dice Deuteronomio 26, 13. Vamos a leerlo 26, 12 y 13, para que ustedes vean cómo Dios dice y cómo lo están haciendo y están enseñando las religiones, a ver si es el mandato de Dios. Y esto es como un ejemplo. Esto es como un ejemplo. Mire lo que dice. Dice, cada tercer año, el año del diezmo, por ejemplo, cuando termine de separar todo el diezmo de tus frutos y los hayas dado, ¿y los qué? Y los hayas dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, para que lo puedan comer en tu ciudad hasta saciarse. Entonces el versículo 13, mire lo que dice. Dice, dirás ante el Señor. Oigan bien, ¿a quién es que hay que decirle? ¿A quién es que hay que decirle esto? De cómo uno ha hecho las cosas. Es a Dios, no es a ningún pastor, no es a ninguna religión, para que ellos hagan lo que les plazca y se los roben, porque por esto es que el Señor dice que robará el hombre a Dios. Es por esto. Mire cómo dice aquí. Dirás, dice, versículo 13, dice, dirás ante el Señor tu Dios, he sacado de mi casa lo que es sagrado, y lo que he sacado de mi casa lo que es sagrado, y lo he dado al levita, al huérfano y a la viuda, conforme a tu mandato. ¿Conforme a quién? ¿Conforme al mandato de la iglesia o al mandato de Dios? El mandato de la iglesia es, tráeme el 100% del diezmo a mí, el pastor, para que yo haga con él lo que se me dé la gana. Pero no es así. Pero esto no es lo que dice la Biblia. Eso no es lo que dice la Biblia. Entonces, eso es pecado. Miren lo que sigue diciendo. Oigan bien. Dice que tenemos que decir eso a Dios. Oigan bien. Dirás ante el Señor tu Dios, he sacado de mi casa lo que es sagrado y lo he dado al levita, al huérfano y a la viuda, conforme a tu mandato. No traspasé tus mandamientos ni los olvidé. No es que no he traspasado tus mandamientos ni los olvidé. Este es un pecado grande. ¿Por qué? Porque hay muchos necesitados que no están recibiendo su parte. Por eso dice aquí el Señor que Dios no va a tener piedad de las viudas, de los huérfanos, de los necesitados, de los extranjeros, ni del mismo pueblo en los últimos tiempos. Porque si el mismo pueblo que se dice ser de Dios no tuvo piedad, ¿por qué Dios ha de tener piedad? Él hará justicia en aquel día. Y la desgracia vendrá para todos y de forma igual. Esto es por ejemplo, para que ustedes entiendan algo. Aquí está la República Dominicana, que está casi ahorcada de deuda. ¿Usted se cree que Estados Unidos, que ha prestado la mayoría de dinero de deuda que tiene la República Dominicana, le va a importar la población dominicana? Si su propio gobierno no le importó,
¿Usted se cree que Estados Unidos va a tener piedad y va a decir, no, hombre, le vamos a perdonar la deuda, ya no nos deben nada? No, Estados Unidos va a reclamar la tierra y los recursos de la tierra. Y el que se va a morir de hambre, que se muera de hambre. Y el que tenga que pagar con su vida, que pague con su vida. Es lo mismo. La tierra fue maldita por causa del hombre. Y el Señor dijo, ya no voy a maldecir más la tierra por causa del hombre. Por esto tuvo que venir el segundo Adán, porque en Cristo somos bendecidos. Por la obediencia de Cristo, porque Cristo obedeció en todo. Cristo no hizo las cosas pareciéndole como le eran bien. Mejor dijo él, Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero hoy en día, el hombre quiere hacer las cosas como le parece bien. No es como a ti te parezca bien. Es como Dios la dijo y punto. Como un escrito está. Hoy en día se están limpiando las nalgas con el escrito está. Cada vez que yo oigo un cristiano que me dice, no, porque yo es como un escrito está. A mí me hierve por dentro eso. Cada vez que escucho a un cristiano que escrito está, a mí me hierve la sangre, no sé, el Espíritu Santo. Cada vez que entonces que usted le muestra la Escritura, buscando pretexto para hacer la voluntad del hombre y no la voluntad de Dios. Y por esto es que Dios aquí dice en el Éxodo, porque estamos explicando Éxodo, y estamos explicando a qué es lo que Dios le llama su ley, y es su forma de obrar. Cuando Dios dice una palabra, ya eso es ley, porque Dios es rey eterno, y no hay otro rey fuera de él. No hay otro Dios creador que no sea él. Entonces es como Dios diga las cosas. Como Dios instruyó, así debe hacerse, aunque usted no lo entienda. Si Dios le dice a usted, pon esta piedra aquí, es que pon esa piedra ahí, no la quites de ahí, ponla ahí. Pero el hombre no ha entendido eso. El hombre no ha entendido eso. Se ha dejado de escuchar las instrucciones de Dios para escuchar instrucciones de hombre. Dígame, ¿qué religión está haciendo con los diezmos y las ofrendas lo que es correcto? ¿Quién? Ah, no, porque vamos a quitarte a ti esta responsabilidad. Déjanos a nosotros. No. La Biblia, el Señor no enseña eso. El Señor enseña que cada quien sea responsable con lo que Dios demanda de cada quien. Dale la parte que le corresponde, la parte. Pero tú haz tu parte. Tú debes serle fiel a Dios de forma individual. Tú debes ser fiel a Dios de forma individual. De forma individual, tú debes ser fiel a Dios. Y esto fue lo que el Señor le mostró. ¿Por qué Moisés no entró a la tierra prometida? Tuvo que mirarla. Por lo mismo, porque Moisés desobedeció el mandato de Dios y lo hizo a la manera de él. Lo hizo por ira, pero no importa por qué haya sido. No importa por qué haya sido. Moisés no desobedeció, no matarás, no robarás, no. Dios le dijo a él, háblale a la roca para que te dé agua.
¿Y qué hizo Moisés? Airado, golpeó la roca. Aunque salió agua, no fue de la forma que Dios lo dijo. Porque no es a la forma que a nosotros nos parezca bien, sino como Dios lo ha dicho y punto. Yo he escuchado a muchos cristianos que dicen, pero si lo hacemos como dice el Señor, ¿cómo avanzará el reino de Dios? ¿Cómo avanzará el reino? Óiganme eso. Oigan los cristianos que dicen tener fe en Dios, que si hacen las cosas bíblicamente, que cómo va a avanzar la obra. Yo lo he escuchado eso con mis propios oídos, y cuando yo escucho eso, es como que un fuego se prende dentro de mí y digo, Señor, pero ¿qué es lo que está pasando? Y si usted quiere ver esto, si usted quiere ver lo que le estoy diciendo, en su propia religión, no importa que usted sea católico, testigo de Jehová, adventista, evangélico o lo que sea, comience a leer las escrituras y a obedecer la palabra de Dios tal cual Él la dice. Y cuando venga su pastor o su hermano en la fe o quien sea y le quiera contradecir esto, defienda lo que Dios está diciendo escritamente, para que usted vea los problemas que usted se va a encontrar en su propia religión. Y usted va a ver que su religión no cree en el Dios que ellos predican. No le cree. Ellos le creen a sus dirigentes, pero no le creen al Dios que está escribiendo en la Biblia, que ha escrito la Biblia. No le creen, porque te cambian para otro propósito, para el propósito de los hombres, te cambian la voluntad de Dios. Te cambian la voluntad de Dios. Y hay que entender a qué es que Dios le llama su ley. Y el pueblo debe entender esto. ¿A qué es que Dios le llama su ley? Y es que si Dios te dice un ejemplo, en un día toma 4 vasos de agua y tú lo recibes de parte de Dios esto, es que en el día no vayas a tomarte 5 vasos o 3 vasos, son 4. Es a esto que Dios dice. Si Dios te dice, tómate 4 vasos de agua diario, es que tú diario te tomes 4 vasos de agua. Si te tomaste 3, pecaste. Si te tomaste 5, también pecaste. Porque ya desobedeciste lo que Dios te dijo. Por esto el Señor dijo, esto fue lo que el Señor dijo aquí a los israelitas. Le dio la forma de comer el maná y la carne, la manera, para ver si ellos iban a seguir obedeciendo a Dios como Dios decía las cosas. Pero no lo hicieron así. Entonces, dice el versículo 9 del capítulo 16, dijo entonces Moisés a Aarón, di a toda la congregación de Israel, acercaos a la presencia del Señor, que oyó vuestra murmuración. Cuando Aarón estaba hablando a toda la congregación, los israelitas miraron hacia el desierto y vieron la gloria del Señor que apareció en la nube. Y el Señor dijo a Moisés, he oído la murmuración de los israelitas, diles, al atardecer comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy el Señor vuestro Dios. Y al atardecer llegaron codornices que cubrieron el campamento, y a la mañana descendió rocío
alrededor del campamento. Cuando el rocío cesó de descender, vieron sobre la superficie del desierto algo menudo, redondo, parecido a la escarcha. Y al verlo, los hijos de Israel dijeron: ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés le dijo: es el pan que el Señor os da para comer. Esto es lo que el Señor ha mandado. Junte cada uno. Oigan bien, esto es lo que el Señor ha mandado. Esto es lo que el Señor ha mandado. Junte cada uno lo que pueda comer. Un homer por persona. Conforme al número de vuestras personas, cada uno juntará para los que están en su tienda. O sea, la cabeza de familia, según cada cabeza de familia, saldrá afuera y juntará conforme a la familia que haya en su tienda. Y los israelitas lo hicieron así, y juntaron uno más y otros menos. Y cuando lo medían por homer, no sobraba al que había juntado mucho, ni faltaba al que había juntado poco. Cada uno juntó lo que podía comer. Moisés dijo: ninguno deje de ellos nada para mañana. Oigan bien esto. Moisés le dijo a ellos: ninguno deje nada para mañana, sino cómanlo todo hoy. Pero los israelitas venían pasando hambre, no confiaron en Dios. Por esto le conté la historia de los niños que no dormían tranquilos, porque no tenían la certeza de que al otro día iban a tener que comer. Y los israelitas, como estaban pasando hambre, no confiaron en Dios. No tenían esa confianza en Dios. Dice: pero no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron para el día siguiente, y crió gusanos y se pudrió. Y Moisés se enojó con ellos. Cada mañana cada uno juntaba lo que podía comer, y cuando el sol calentaba, se derretía. Bien, lo dejamos aquí para el día de mañana. Y entramos entonces al versículo 22, donde dice: la prueba de lealtad. Ahí está la prueba de lealtad. Pero ven, el pecado consiste, lo que es pecado es desobedecer la voz de Dios. Esto es el pecado. Esto es lo que lleva a cualquier ser humano o a cualquier espíritu, sea espiritual, celestial, o sea carnal como nosotros, que lleva a la muerte, es desafiar la voluntad de Dios. Cuando Dios dice una cosa de una forma y nosotros la hacemos a nuestra forma o variamos esto. Eso es el pecado y eso es lo que lleva a la muerte. Aprenda a dominarse a usted mismo para que usted haga las cosas como Dios le dice. No escuche religión, no escuche pastor, no escuche sacerdote cuando ellos cambian la manera de hacer las cosas como Dios lo dice. No lo escuche, porque entonces usted se va a perder junto con ellos. En el libro de Isaías capítulo 9 lo dice claramente: Dios cortará cabeza y cola de su pueblo en los últimos días. Son a estos profetas que hablan mentira y a esos ancianos que se dejan guiar por la mentira también. Que Dios le bendiga, Dios le guarde. Gracias por estar presente en este tu programa Despertar Cristiano. Nos despedimos en oración. Eterno Padre, Creador de los cielos y de la tierra, Señor, ayúdenos a hacer las cosas tal cual usted las dice, tal cual usted las ha pronunciado, Señor,
y nos los ha dado a todo ser humano. Ayúdenos, Señor, a bautizar a aquellos que reconocen a Jesucristo como su Señor y Salvador, y ayúdenos a enseñarles a guardar sus mandamientos. Padre, mire que todo se está haciendo al revés. Por esta causa el Espíritu Santo se aleja de nosotros, Señor. Mire la Santa Cena, de la forma en que se celebra. Y dice Pablo que por esta causa hay miles de enfermos en el pueblo de Dios, porque no hay reverencia y no se celebra de forma correcta como Cristo la ordenó. Mire, Señor, sus mandamientos, los cuales hay religiones que enseñan ya a desobedecerlo en vez de obedecerlo, Señor. Y sus instrucciones de cómo adorar hoy en día, de cómo ofrendar, de cómo diezmar, está siendo manipulado, Señor, por ladrones, Padre amado, vestidos de oveja, pero su coraza son lobos rapaces, sin misericordia, sin temor ni de ellos mismos, Señor, los cuales se han introducido en su pueblo. Padre, le pido de su misericordia para cada uno de nosotros, Señor. Tenga misericordia de mí que estoy hablando aquí, que no sean palabras vacías. Ayúdeme, Señor, a ser un pilarte, a ser torre, Señor. Ayúdeme a confiar cada día en usted, Padre amado. No me deje andar en los mismos caminos que anda el mundo y los malvados, Señor. Permítame ser responsable. Permita que la iglesia donde yo me congrego también sea responsable, Señor. Que vele por las viudas, por los necesitados, por la necesidad de la iglesia como en la feligresía. No simplemente de los pastores y de aquellos altos dirigentes, sino del huérfano, del que va en necesidad, del que va cada día a orar. Señor, le pido, Dios, justicia. Tengo hambre y sed de justicia y quiero ver su mano obrando en la misma forma en que obraba en los tiempos antiguos, Señor. De todo corazón ansio ver el día del Señor. Señor, le pido, Dios, de su misericordia para con mi familia, con mi madre, mis hermanos, mis compañeros en la fe. Le ruego, Señor, que usted nos ayude. Y le ruego, Señor, por cada persona que ha escuchado este mensaje, Señor, para que puedan, Dios mío, seguir avanzando en el crecimiento espiritual, Padre amado. Pongo cada familia en sus manos, Señor. Cada persona que lleva un peso a la iglesia para que el reino avance, para que personas puedan caminar conforme a su mandato, Señor. Que usted cuide la fe de aquel que ha creído en usted, Señor. Ayúdenos, Señor eterno. Levante templo, Señor. Levante hombres con hambre y sed de justicia, de hacer su voluntad, Padre amado. Aleje toda contienda, Dios mío, del templo, de la feligresía, todo engaño, Dios mío. Quítela de nosotros, Señor. Ayúdenos a amarnos, a velar lo uno por los otros, a darle pan a aquel que tenga hambre. Ayúdenos a compartir sinceramente y de corazón lo que usted ha provisto para nosotros, Padre amado. Mire, Señor, que dice la palabra que por causa de la maldad se iba a enfriar, Dios mío, el corazón de muchos, el amor de muchos, Señor. Y es porque estamos viendo injusticia aún en el púlpito donde se sube una persona a tomar su palabra en su boca, Señor. Hemos visto injusticia de los gobernantes, Señor. Entonces, ¿en quién vamos a confiar, Padre? Pedimos de su misericordia, Señor. Pido de su misericordia para su pueblo de Israel. Y pido de su misericordia para el pueblo, Señor, que ha sido injertado en Israel, que somos nosotros, Padre amado.
Le ruego de misericordia para la República Dominicana, para su población, para México, Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Estados Unidos, Venezuela, Puerto Rico, Cuba, Haití. Señor, para todas las naciones. Le pido de su misericordia por los enfermos, Señor, por esas madres que tienen a esos niños hoy en día en los hospitales sin esperanza. Padre amado, ruego de su misericordia. Le pido de todo corazón, Señor, que usted nos siga ayudando y que usted nos dé la luz de su palabra cada día. Aléjenos, Señor, de toda maldad y de todo pecado. Se lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, gracias por estar en este tu programa Despertar Cristiano, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 9 de la mañana. Saludo para Suri Espinosa, también para Caridad Ramírez. También está por ahí Valentín Coronado, Susi Espinosa y demás personas. Dios le bendiga. También a los que están a través de Facebook. Bendiciones para cada uno de ustedes. Recuerden que esta estación de radio digital se encuentra disponible en todas las redes sociales. Usted puede encontrarla como Fénix-Radio. Ahí estamos en TuneIn Radio, en Google, en Radio Bolnat, en todas las plataformas digitales, con una gran variedad musical para todo público. Esto es una emisora clasificación A, destinado para todo público, para toda la familia. Que Dios les siga bendiciendo, que Dios esté con ustedes en este día, Dios le guarde, Dios les siga bendiciendo. Si usted necesita algún tipo de oración, algún tipo de ayuda también, recuerde el número de esta emisora es el 809-721-5028. A través de la aplicación de WhatsApp usted puede llamar de forma gratuita a esta estación de radio. Dios le bendiga, Dios le guarde y pasen todo un feliz resto de este día. Bendecidos. Bye bye.